Ya está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Les saludamos agradeciendo que nos siga en este espacio, la agenda del emprendedor de Astele.tv. Les saluda Raúl Fraga. Pepe Sobrevilla, bienvenido. Muy buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Alejandro. Encantado. El día de hoy tenemos a Alejandro Páez Varela. Alejandro Páez Varela, director de contenidos de sinembargo.com, escritor, periodista, investigador y además un profesional de los medios de comunicación que conoce de pe a pa todo lo que se está dando en este muy interesante y exitoso tránsito que el periodismo va marcando en lo que es el periodismo digital. Alejandro, bienvenido. Encantado, muchas gracias. 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 Y justamente Alejandro Páez Varela nos hablará hoy de uno de sus libros, la obra más interesante, más reciente que tiene, Oriundo Laredo. Pero además tienes otras obras muy interesantes, Alejandro. Sí, pues sí he estado haciendo periodismo en libros, también he hecho literatura en estos años. Ambos, le he entrado mucho al periodismo, le he entrado mucho a la literatura, a los dos. Cierto, periodismo de investigación que después da todo el sustento para las propuestas literarias que nos has ofrecido. Sí, yo tengo muy separado lo que trabajo como periodismo y lo que hago desde la literatura. Lo que hago desde la literatura casi siempre sí jala mucho del conocimiento, digamos, que permite el ser periodista, pero es ficción, o sea, claro. Ahí es exclusivamente ficción. Ahí todo lo que diga es cierto si se atreve uno a pensar que hay otros mundos, ¿no? Que claro, es cierto. Que es la máxima de la literatura. Y el periodismo, pues, es la data dura, la necesidad de contar, de hacer, como diría el maestro Leduc, la historia de lo inmediato, ¿no? Verificable todo. Exacto. Y en el caso de Oriundo Laredo, tengo entendido que la base, la raíz, surgió dentro del ejercicio periodístico que tenías en Chihuahua, ¿cierto? Sí, mira, Oriundo Laredo es una novela, como mis novelas, muy norteña. Yo digo que es tan al norte que se vuelve sur, porque hay un momento en el que es muy sureña, es de Estados Unidos, ¿no? Y obviamente que ahí puede mucho mis geografías, las geografías del escritor, de las que no me he salido, que es la geografía de Chihuahua, la geografía de Texas, de Nuevo México, que el escritor ha venido experimentando, sobre las que el escritor ha venido trabajando en estos años. Y obvio, pues soy de allá, hay una carga muy fuerte de la región, de las cosas que voy diciendo, conociendo y que se van reflejando en lo que yo escribo, porque uno en efecto escribe de lo que ve, de lo que siente, de lo que hace, de lo que lee, de eso escribe uno, entonces pues sí hay esa mancha. Y el periodismo se involucra en esta novela, te voy a decir en qué. Sobre todo en la manera de organizar mi pensamiento. Ahí hay mucho el periodista. El uso de los verbos, algo de técnica. Pues es que somos dos, el periodista y el escritor, y pues sí nos pasamos mucho chicle, ¿no? Va junto con pegado, sí. Claro, y además es muy interesante que Oriundo Laredo aparece justo en una coyuntura especialmente crítica, diríamos la más crítica coyuntura de las relaciones bilaterales México-Estados Unidos. Sí, permite entenderlo. Exactamente. También saber de qué se trata cuando alguien dice, voy a construir un muro para detener a aquellos y dejar a estos de este lado. Pues lo hubiera hecho hace 200 años, porque ya ahorita ya eso es casi imposible de alcanzar. Digo, físicamente se levanta un muro, por supuesto, sobre todo si eres un país rico. Claro. Y tienes un presidente idiota, lo haces. Pero la realidad es que ese muro no parte a una sociedad que ha estado vinculada siempre. Yo vengo regresando de Ciudad Juárez, ayer antier regresé de Ciudad Juárez. En realidad pasé mis 2 días, 3 días que tuve para ir a ver a mi madre, pues en El Paso. Sí. Crucé caminando, me preguntaron ¿a dónde vas? Pues
Pues voy con mi mamá. Y con mis hermanos. ¿Y quiénes son tus hermanos? Que pues son estadounidenses. Pues, ¿qué más les digo? Por Entonces, supuesto. no hay forma, pues, que dividas una sociedad que decidió sumarse. En realidad, la voluntad de esa sociedad fue sumarse, no fue una voluntad de dividirse. Ya está. ¿Por qué Oriundo y por qué Laredo, el personaje principal de tu novela? Oriundo es por un episodio que cuenta la novela de este personaje que nace, hijo de un padre bastante particular, que no tiene apego con él. Y un día el padre lo lleva a registrar y el juez le dice de dónde es oriundo, el muchacho de dónde es oriundo. Y entonces pues él oye y le dice ¿qué? Y el juez le dice sí, que dónde nació. Pero la palabra oriundo le gusta. Por supuesto. Y entonces dice, no había pensado en un nombre para él. Y dice, pues ese nombre está bastante bien. Y el Laredo es porque es una voz que nosotros usamos en la frontera. Siempre decimos, voy a aquel Laredo, vengo del otro Laredo, este Laredo, aquel Laredo. Y es una voz muy fronteriza, ¿no? Sí, sí. Y además penetras en la psicología de quienes están en el eterno asunto de migrar de ambos lados de la línea fronteriza, pero con toda la problemática que ahora más que nunca les complica la vida. Sí, es una historia de migrantes sin ser de migrantes, porque hay un momento ahí donde digo a través de los personajes, pues en realidad yo no soy migrante en Texas. Si estas tierras son mías, pues ¿cómo voy a ser migrante aquí? Los migrantes son nosotros, los que llegaron después. Y cuando tú piensas que Ciudad Juárez o El Paso, Texas, tiene 300 años, la ciudad tiene 450 años. Cuando tú piensas que 300 años ha sido mexicana y apenas 150 ha sido estadounidense, pues entonces dices, ¿cómo divides eso? ¿Cómo agarras Es más, yo para dividir esas sociedades, pues les pongo un puño de arena a ver si pueden hacerlo. Claro. Tendría que ser una tarea pues milimétrica y eso se conoce como fascismo, pues. Claro. Incluso reflejas mucho el sentir de la gente que era mexicana, se consideraba mexicana y de un momento a otro los vuelven ya extranjeros en su tierra. Sí, lo cual te dice también que las nacionalidades no se adquieren con papeles. Que claro. Tú eres lo que eres. No creo que haya un juarense que se sienta menos mexicano o más mexicano o un estadounidense que se sienta más estadounidense y menos estadounidense. En realidad, los papeles no marcan la geografía. Yo soy claramente mexicano, pero tengo mi familia norteamericana. Claro. Y ellos sienten que son muy mexicanos con papeles norteamericanos. Y la lengua en esa región es dominante, el español. Tú puedes sobrevivir en el sur de Estados Unidos o en el sur de Texas, puedes sobrevivir bien con el español, pero no puedes sobrevivir sin el español. Eso. O sea, tú haces economía con el español, te relacionas con los clientes, te relacionas con la gente, con a quienes les das un servicio, etcétera. Tú no puedes aspirar a ser un mesero en una ciudad que habla 99.9% español. Claro. No puedes aspirar a ser un mesero en esa ciudad si no hablas el español. Sí. Digo, puedes perfectamente no hablar el inglés y ya verás si te entiendes con bolitas y palitos, pero no puedes no hablar español. Claro. Es cierto, pero además Oriundo Laredo es una novela que permite el efecto espejo a quienes habitan a lo largo de toda la línea fronteriza México-Estados Unidos, no nada más de Texas. Sí. Esa es una de las grandes virtudes. Sí, porque es una zona que comparte mucho. La región va compartiendo. Mira, nos une la gastronomía, nos une el sabor del desierto, nos une el color de los cielos, nos une
que hablamos muy parecido. El juarense habla muy parecido que alguien en Tijuana, y alguien de Tijuana habla muy parecido que el mexicano que está en California. Y no lo vas a creer, pero es la carretera. Hemos estado unidos del lado norteamericano por una carretera. Del lado mexicano tú no puedes ir de Ciudad Juárez a Tijuana. Cierto. Pero sí puedes ir por la Interestatal 10 hacia Tijuana, cruzando Texas, Nuevo México, Arizona, hasta California. O sea, puedes perfectamente cruzar. Y esa carretera nos ha dado una identidad, curiosamente. No es una carretera en México, es una carretera del otro lado. La razón por la que hasta el día de hoy no hay una carretera pues que una toda la frontera, todas las ciudades de la frontera, es la misma que hace 100 años. Que eso era la razón de no unir a toda esta bola de cabrones, porque juntos, quién sabe qué van a armar. Exactamente. Y ahí nació la revolución del 10, en esas condiciones. Entonces, es una tontería. No hay una carretera que una las fronteras, la hay del otro lado, y eso marcó una identidad. Así es. Alejandro, ¿cuándo te surgió la intención de empezar a trabajar para hacer esta novela Oriundo Laredo? Te pregunto si ya era Donald Trump un personaje orientado en carrera hacia la Casa Blanca, o fue coincidencia todo esto. No, una gran coincidencia. Ojalá y sirva para que se lea más la novela. Claro. Pues una gran coincidencia. De hecho, la novela se publica antes de las elecciones. Es cierto. Pues fue a finales del año pasado. Ya había yo revisado ese año las galeras, había discutido el anterior con mi editor. Pero además toda mi obra es en la región, no me he salido. Las 4 novelas que tengo publicadas con el Faguara, mis 4 novelas todas son de esa región. Son exactamente esos mis temas. Me preocupa la violencia, me preocupa un país de en medio, una región que hay en medio que no es plenamente entendida. Me preocupa que los mexicanos no tenemos una consideración sobre su frontera como deberíamos tenerla. Cierto. Yo recuerdo mucho que la educación que yo recibí fue a resistencia a Estados Unidos. En realidad pasó lo contrario. Nos metimos a Estados Unidos con una velocidad bárbara en las últimas muy pocas décadas. Y con un poco de broma y un poco de provocador, digo que si no era Trump, era alguien más. Sí. O sea, lo que estamos haciendo en Estados Unidos es una invasión. Sí. Pacífica y con trabajo, pero es una invasión. Hasta cierto punto, bueno, un blanco empieza a sentirse nervioso cuando ve que ahora todos los empleos, los que sean, están siendo tomados por extranjeros. No nada más participamos los mexicanos, participan muchos otros pueblos que están entrando a Estados Unidos y que ponen a temblar al blanco. Cierto. Porque les estamos haciendo algo que ellos han aprendido a hacer muy bien. La American Way of Life no es otra cosa que la forma de explotar al otro. Les quito el petróleo a unos, les quito las tierras a los otros, les quito las mercaderías a otros, materias primas en un lado, billetes del otro, impongo líderes, tal. Me río ahora que los estadounidenses piensan que Rusia se metió a Estados Unidos a participar en la elección. Digo, pues ahora saben cómo se siente, cabrón. ¿No? Es cierto. Es cierto. Ya el doctor Jorge Agustín Bustamante Fernández, fundador del Centro de Estudios de la Frontera Norte, desde la década de 1970 planteaba en sus estudios esta línea racista, hoy supremacista se le diría, Sí. de que estamos siendo invadidos por la ola café y los migrantes, en especial los mexicanos, están desplazando de los ámbitos laborales claves a los estadounidenses. Crítico el asunto. Sí. No lo veo así porque no ha avanzado hasta tanto, pero lo vamos a hacer. Eso. O sea, lo que pasa es que todavía nos quitan mucha educación. Sí. O sea, ser un moreno en ese territorio es perder un montón de oportunidades, ¿eh? No creas que está fácil.
Entonces han retrasado el desarrollo de los latinos, han retrasado el desarrollo del español y aún así nos hemos ido colando. Creo que todavía no tomamos los puestos clave, pero si ese país es una democracia, muy pronto va a tener que representar en sus cámaras, va a tener que representar la presencia de los latinos. Va a tener, si es una democracia de obligado, verdad, sí. Los congresos locales, los gobiernos locales van a tener que representar la presencia de lo que realmente somos nosotros, ¿no? Cierto, y el surgimiento de líderes como Reyes López Tijerina o César Chávez y algunos otros que han impulsado los movimientos desde que se les llamaba chicanos, ¿no? Sí, Claro. exacto. Y su versión, el Pachuco, ¿no? El Pachuco. Claro. Muy bien representado aquí con personajes como Tintán. Hay una preocupación, Alejandro, Raúl, muy fuerte en Estados Unidos ahora con el problema del DACA, porque veía en un noticiero que los pescadores, el trabajo que hace un pescador no lo quiere hacer un norteamericano. Entonces se quejaba un empresario que tenía 3 barcos de que le estaban ya bloqueando pues la manera de contratar personal para sus barcos. Hay mucho trabajo que el norteamericano no quiere ejercer. Ahí le puede pegar muy duro esta decisión de Donald Trump del rechazo al DACA, ¿no? Uh-huh. Sí, mira, la política de Trump es básicamente una política de los años 30, 40, donde él piensa que va a volver a revivir las fábricas, que va a devolver a los blancos a construir autos, que van a volver a hacer van a volver a hacer locomotoras con metal y él se imagina eso no pasó. Estados Unidos fue dejándole al resto de los países la maquila, la manufactura, fue entregándola porque su aspiración era en realidad asumir los empleos que generan los Silicon Valley de Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces, lo que sucede es que no terminaron de educar a su gente, los alcanzó el movimiento de la fuerza laboral, los alcanzó sin haber educado a su gente. Y lo que tienes es que la gente que debía estar ocupando los puestos de Silicon Valley fueron ocupados por hindús, fueron ocupados por japoneses, por estos, por otros, y a la vez el empleo que generaban en las fábricas fueron ocupados, más bien fueron trasladados al exterior. Ahora Trump sueña con traerse la maquila de regreso a su... Pues que lo haga, está muy bien, qué bueno, pero es una tontería brutal. Pues ya no son los tiempos de Rockefeller, no van a hacer un ferrocarril otra vez, ya no van a hacer... Y todo eso lo aprovechaban por la mano de obra barata. Lo que está provocando Trump es un dislocamiento de la economía. Y es una visión que no tiene principio ni fin. Es la mente de un tipo calenturiento que cree que sabe de economía, que ha hecho 2, 3 deals, que se ha declarado 3 veces en bancarrota, que tampoco es un generador de negocios impresionante, porque no lo es. En fin, yo siento que muchas de las cosas que se están tomando, muchas de las decisiones que se están tomando ahorita en Estados Unidos van para atrás. Esto claro. Es. Después de la pausa, Alejandro Páez Varela seguirá comentando con nosotros sobre sus obras literarias y también sobre sinembargo.com. Sigan con nosotros.
seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Alejandro Páez Varela comparte con nosotros su visión crítica también sobre el periodismo. ¿Cuál es el diagnóstico que haces, el retrato del periodismo en México hoy, en el año 2017? Bueno, hay mucho que se está moviendo que todavía no podemos fotografiar. Sí. Todavía hay cosas que no logro entender al 100%, que no necesariamente están sucediendo para quedarse, por ejemplo, ¿no? Eso es. Hay cosas que vemos que están evolucionando que no se van a sostener en el tiempo, pero hay cosas que están ahí, que nos mandan una señal, nos dan noticias de lo que está pasando realmente en el mundo de la prensa en México. Mira, yo lo que veo es una prensa nueva, vieja, debatiéndose por conservar sobre todo el dinero. Yo creo que el gran pleito en este momento en la prensa es por el dinero. Sí. A ver quién le sirve más a los patrones para que haya más dinero, por ejemplo, ¿no? La publicación del informe, ahora por tercer año, entre Fundar y Artículo 19, que son organizaciones internacionales de peso importante, permite advertir que este sexenio gastará más o menos 50,000, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto gastará algo así como 50,000 millones de pesos en un sexenio. Y lo que me dice es que si ese dinero ha sido repartido entre los 5 o 10 medios grandes que conocemos, los mismos nombres de siempre, hombre, ahí está, nomás préndanle, ahí lo van a encontrar.
todo ese dinero que se ha repartido en este periodo, pues no es gratis, ¿no? Se ha querido construir una visión. Yo hoy escribía, hoy me preguntaba, ¿cómo se sostiene este país? ¿Cómo se sostiene esto que llamamos democracia? ¿De qué manera se sostiene? Pues si por todos lados que volteas, o sea, la última desvergüenza es querer dejar a un priista en la fiscalía por 9 años para protegerle las espaldas a Peña cuando se vaya. Desde eso hasta los niveles de impunidad, la tragedia que vive México con la guerra, el narcotráfico, en fin, todo eso, dices tú, ¿por qué este gobierno no se va? ¿En qué momento se van a despertar los mexicanos y van a decir, no, lo que pasa es que está muy enaceitado el trabajo, pues, ¿no? Claro. Es una lluvia de dinero, son 50,000 millones, 50,000 millones de pesos, sí, que no se van ni a la educación, ni a la salud. En un país que tiene, de acuerdo con Coneval, yo dudo de las cifras de Coneval, 53.7 millones de pobres. Yo digo, pues, ¿con qué cara le entregas tanto dinero a Televisa, a TV Azteca, al Universal, a Excelsior? Reforma. No está Reforma. No está pero tienes a la OEM. Sí. Yo quiero saber quién lee la OEM. La verdad, ¿quién lee un periódico de esos? La misma razón. Y la razón. Los que salen encima en el ranking son los que te digo. De hecho, el que más dinero recibe es la OEM, de los periódicos. ¿Qué? ¿Quién lee El Sol de México? ¿Alguien alguna vez ha leído El Sol de México? Yo digo, ni cuando trabajé en la OEM leía El Sol de México. Y eso hace 20 años. Entonces, bueno, tienes eso, ¿no? La inercia, tienes una gran inercia, una promesa incumplida del presidente porque había dicho que iba a transparentar los recursos públicos. Yo creo que la siguiente batalla de los periodistas debe ser eso, que se transparente el uso de los recursos públicos. No pueden estar dándole a multimillonarios que andan en aviones, porque yo veo a los reporteros batallando igual, yo veo a los editores que siguen vistiendo igual. Yo no veo un reparto pues entre los camarógrafos, entre los fotógrafos, no veo ese dinero reflejado en las empresas. Lo que veo es que hay muchos empresarios de los medios que tienen aviones, que tienen mansiones, que tienen helicópteros, que aún esta diferencia, este reparto inequitativo del recurso, que es una característica de México, se refleja al interior de la prensa. Tienes trabajadores, reporteros que ganan una miseria y tienes directores, dueños de medios que ganan lo que no se van a gastar ni sus hijos. Sí, es cierto. Y también se ha referido por parte de algunos estudiosos que los medios de comunicación en México enfrentan una crisis múltiple, además del asunto del dinero que bien dices, es una crisis de credibilidad ante una ciudadanía cada vez más experimentada y colmilluda y más exigente y participativa, pero también una crisis de legitimidad donde los medios ya no responden al nuevo escenario de México, una crisis tecnológica donde tienen que estar al día, se necesita mucha lana o se quedan en la obsolescencia. Y además también se habla de que es una grave crisis de seguridad física para los propios periodistas, ahora blanco de los ataques criminales, Alejandro. Sí, pues mira, la tecnología no nos ha derrotado en la historia. Cierto. Me gusta decirlo y lo repito porque además explica muchas cosas. Nunca para un periodista ha sido un problema la tecnología. Hemos ingresado, hombre, tú y yo y Pepe, vimos los linotipos funcionando, los vimos operando y ahora estamos en Twitter y nos movemos en Twitter. Tú tienes 15, 20, tantos mil seguidores en tu red, o sea, no son gratis, es porque estás ahí, estás en activo, igual que Pepe, o sea, están dándole ahí. No ese es el reto. El verdadero reto es el que ya se había tardado, que es el reto de la credibilidad. Exactamente. Yo no sé cómo se ha mantenido esta prensa mentirosa tantos años. Y de verdad, o sea, sirviéndole a presidentes. Miren, si hemos logrado mantener
una dictadura, o dictablanda, como diría Vargas Llosa, durante 80 años es porque ha tenido como aliados a los medios, y los medios ahí están, si no, no vamos a inventar. Lo que pasa es que se ha generado también un abismo muy grande entre lo que es el periodismo, entre lo que son los periodistas y en lo que son las empresas de comunicación. Y no era así. Y el periodismo no se ha reivindicado como un ejercicio social que ayude y defienda las causas populares, sino que el empresario ha estado empujando siempre al lado del poder la opinión pública, ¿cierto? Sí. Pues, y con las consecuencias que conocemos, porque tenemos una sociedad cada vez más desigual. Tenemos un país que tiene arriba del 50% de pobres. Tenemos una gran matanza, 108,000 muertos en lo que va de este sexenio, de acuerdo con el recuento que hizo el semanario Z apenas este domingo. Y tenemos una crisis social, de credibilidad, ¿y de dónde viene esa crisis? ¿Dónde se está reflejando? Sí, claro. Bueno, alguien siempre tiene que estar sosteniendo gobiernos de esta naturaleza para que pueda una crisis de esta seguir corriendo, seguir como si no pasara nada. Tú prendes Televisa y lo que ves ahí es... Yo de verdad no la prendo hace muchos años, pero lo que ves ahí lo voy a decir porque además aquí se puede decir todo. Por supuesto. Pura mierda. Sí. Es pura mierda, o sea, todo lo que tú ves en Televisa es pura mierda. Desde los noticieros hasta el último programa de jajaja, es pura mierda. Es más ofensivo que la palabra mierda todo lo que ellos transmiten todo el día. Es cierto. Están permanentemente vomitando mentiras. Y son los que salen con los más recursos del Estado mexicano. Bueno, entonces eso te permite decir que el Estado le paga a una empresa como Televisa para tener idiotizados a millones de mexicanos. Por fortuna ya está el streaming, por fortuna hay ejercicios como este, claro. Y por fortuna existe Netflix y todo lo que se va a poder ver por streaming que está acabando con empresas abusivas como esa, ¿no? Así es, Alejandro, pero también por fortuna está sinembargo.com, que sin duda no ha sido fácil el llegar a las nuevas audiencias digitales, pero ¿cuáles son los criterios tú como director de contenidos que deben cuidarse de manera especial ahora cuando estamos atiborrados de las falsas noticias, de las versiones sin verificar y de todo un aventurerismo en el disque trabajo periodístico? Mira, pues yo pienso siempre en un medio y me pienso a mí como periodista siempre siguiendo los mismos valores que seguimos hace 100 años. Claro, claro. Hace 100 años éramos una industria de verificación de datos, lo somos ahora. Seguimos siendo lo mismo. Yo creo que nosotros somos defensores de la lengua. No es nuestro trabajo educar, pero en nuestros textos tiene que haber una noción de defensa de la lengua. Y esa es una tarea que el periodista hace de rebote. Sí. Nuestro compromiso es con la verdad, nuestro compromiso es con la mayoría, básicamente. Y ese no es un compromiso nuevo que ahorita nos vamos a cortarnos nosotros tres las venas y lo vamos a... No, lo hicimos hace muchos años. Hace 100 años era eso, hace 150 años, que nuestro oficio es relativamente joven, era eso. Y por eso yo digo, pues no, la tecnología no nos reta, nunca nos ha retado y nunca nos ha disminuido. Lo que nos ha disminuido es la corrupción. Claro. Y vaya que sí. Eso, vean los ejemplos del mundo. La corrupción moral, la corrupción ética, la corrupción económica, el rendirse ante los poderes, el bajar la cabeza frente a los poderes, el poder que sea, el poder local, el poder del narcotráfico, el poder que sea. Cierto. Esos son nuestros retos en realidad. Y en contraposición del periodismo serio que hace sinembargo.com está el periodismo que hace SDP, que acaba de ser absorbido. Recuerdo que en alguna plática que tuvimos
Alejandro, me decías que SDP es, vaya, el reino del fake news. Mira, yo tengo muy poco que decir de SDP porque me los encuentro en Twitter. Sí. Que les vaya muy bien en lo que hacen. Yo sé lo que yo hago. Y no es eso. No es eso. Claro. Digo, sé perfectamente lo que hace cada quien. Yo tengo muy claro lo que tengo que hacer y lo que tengo que decir. Y mi pleito, te lo voy a decir muy claro, mis enemigos no están en los medios. Mis enemigos están en otro lado. Mis enemigos son la ignorancia, es la apatía, es la falta de voluntad de cambio. Esos son mis enemigos. No están en los medios, no están en SDP, no están en Televisa, no están en ningún otro lado. En realidad sí tengo enemigos. Y ahí están, muy claros. Claro. Súper interesante. En 1916 se fundó el periódico El Universal el 1 de octubre. Al año siguiente se fundaría el periódico Excelsior. En 1928 el periódico La Prensa. Y al paso de las décadas vendrían también a generarse las nuevas propuestas con la radio experimental surgida en 1921, traída por Constantino de Tárnava desde Italia, y con la primera señal de televisión en México el 1 de septiembre de 1950, transmitiendo el informe del presidente Miguel Alemán Valdés. Por eso algunos dicen que tiene una falla de origen. Hoy estamos en plena era de los medios de comunicación digitales, con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y después de la pausa, Alejandro Páez Varela comentará con nosotros cuáles son los nuevos escenarios que tiene que ver con el avanzar en un México que ya no soporta seguir como lo ha hecho durante tantas décadas. Sigan con nosotros. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Pepe Sobrevilla, sin duda interesante lo que estamos escuchando del periodista Alejandro Páez Varela. Así es, Raúl, pues estábamos platicando sobre cómo nos cayó de golpe la historia de los medios y cómo ahora estamos lidiando con esta transición entre los medios tradicionales y los medios actuales. Las redes sociales juegan un papel muy importante en la comunicación actualmente. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Alejandro? Yo me acuerdo mucho, hace unos años, todo se va muy rápido, cuando estaba Carlos Loret, tenía un espacio, no sé si lo tiene ahora, soy muy honesto porque de verdad no veo casi televisión, o no veo televisión, un espacio donde publicaba una foto de periodistas ciudadanos, o le llamaban periodismo ciudadano, algo así. Yo nunca he creído en eso, cosa del periodismo ciudadano, porque el periodismo es un oficio que se ejerce, tiene reglas y además tiene muchos compromisos. No es que yo no quiera compartir lo que hacemos con los ciudadanos, pero pues ahora que matan periodistas, por ejemplo, ¿me entiendes? Hay un compromiso pues del periodismo con ese oficio a qué niveles, ¿no? Con esto te quiero decir que cuando hay quien confunde el ejercicio que hacen los ciudadanos en las redes sociales y en otras herramientas como periodismo, yo siempre lo voy a rechazar porque está en mi voluntad hacerlo, es nuestro oficio, tiene reglas, tiene rigor metodológico. Tiene rigor metodológico. Y entonces yo lo rechazo. ¿Qué es entonces las redes sociales para un periodista o para un medio? Yo lo comparo siempre con el kiosco. Siempre digo, pues es el nuevo kiosco. Yo tengo información, tengo que salir a bucear, pues tengo las redes sociales. Me salgo y voceo en las redes sociales. Es que eso es lo que se hace desde el periodismo digital, el que sea, de tele, de radio, podcast o el que sea, es una plataforma para voceo. Y yo así lo pienso. Hay que llegar a los lectores de las redes sociales con la misma inteligencia con la que hacían nuestros padres a la hora de imprimir, hacían nuestros abuelos a la hora de cabecear. Era una técnica, y sigue siendo. Cierto, y habrá que preguntarse qué están haciendo las más de 520 escuelas que en México imparten la carrera de periodismo con sus diferentes nombres, porque se sabe que todavía no hay una gran propuesta sobre la creación de nuevas generaciones en el periodismo digital, Alejandro. Sí, pues te lo digo por mi experiencia. Llegan los muchachos a aprender. Sí. Ahora, cuando hacíamos impresos, llegamos nosotros a aprender. Sí, entonces tampoco... a mí me tocó ser hueso de la redacción. Como me tocó a mí serlo. Sí. Entonces, siempre las redacciones se han encargado de enseñar lo que las universidades no pueden. No pueden. Digo, por más que las universidades pueden darles conocimiento, fundamentos, ponerles los patines y las coderas y luego pararlos en medio de la calle, pero quien los va a enseñar a patinar van a hacer la redacción. Vaya manera de decirlo. Exactamente. Quisiera retomar, Alejandro, lo que comentabas del periodismo ciudadano de Loret de Mola, que era solo un fragmento, una parte de donde participaba gente, etcétera. Pero aquel apabullante periodismo ciudadano de Paco Huerta, ¿se acuerdan? Sí, cómo no. Que tenía mucho éxito. Sí. Y tenía mucho éxito porque la gente le abrían el micrófono para que denunciara, para que se quejara. Era una válvula de escape Por muy eso efectiva. lo censuraron en varias estaciones. Pero ese es periodismo desde los ciudadanos. Exacto. No es periodismo ciudadano, pues es buena diferencia. Simplemente lo aterrizas al ciudadano. Ahora, yo digo, nuestra obligación es esa.
Nuestra obligación no es estar cubriendo el informe presidencial, pues ¿qué es eso? Esa es la obligación del presidente, dar un informe a la nación, esa es su obligación, pero cubrirlo no es nuestra obligación. Nuestra obligación debió haber sido todo el fin de semana hablar de las cifras que presentó Coneval, hablar de las cifras que presentó el INEGI, donde se habla claramente que somos un país desigual, que hay 53 punto y tantos millones de mexicanos que viven en pobreza, que hay 28 millones de mexicanos que no tienen que llevarse a la boca, que hay 9.8 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema, es decir, viven mucho menos que con $1 diario. ¿Dónde están los periódicos? ¿En dónde está la prensa hablando de eso? Exacto. La cifra se dio el viernes, hay detrás de eso hay todo. Hay políticas de desigualdad, hay reparto injusto de la riqueza, hay todo. ¿Y qué oímos todo el fin de semana? Diálogos, otra vez cortesanos. Diálogos entre la corte discutiendo sus temas. Que si el presidente, que si no, que si Gil Suárez, que si el otro, Cordero. Y que si Cordero, y que si se van, y que digo, son importantes porque se deciden cosas para la nación ahí, pero esa es toda la cobertura. Muy interesante. Oficialmente el día 8 de septiembre inicia el proceso para la sucesión presidencial 2018, pero en los hechos tiene un buen rato que está adelantada, sobre todo con lo que aconteció este fin de semana, donde, como lo dices, el presidente da a conocer los detalles, según de su informe quinto, pero también el fin de semana Andrés Manuel López Obrador hace una magna concentración donde se firma un convenio nacional para definir las reglas del juego, mientras que en el Partido Acción Nacional la confrontación intestina pareciera no tener hacia dónde ir, y por si no faltara algo, o vale decirlo, en el PRD se determina que Alejandra Barrales, ya descarrilada de por sí, tiene que seguir al frente hasta que pasen la sucesión presidencial. ¿Cuáles serían las nuevas reglas no reglas, sino la nueva forma, Alejandro, de analizar la correlación entre el poder político, la sociedad y en medio los medios de comunicación, justamente? Mira, yo veo todo igual. Yo no creo que exista una diferencia entre la relación que ha existido entre la prensa, los poderes políticos y el poder central, el poder del presidente, el poder del gobierno federal. Yo lo que veo es la misma regla de hace 50 años. Uh-huh. Es el dinero. Eso es. Es el dinero. Van a repartir cuánto dinero, los partidos políticos, cuánto dinero va a repartir el INE, el señor presidente, cuánto dinero va a repartir desde la Oficina de Comunicación Social, los gobiernos de los estados, cuánto dinero van a repartir, cuánto dinero le va a llegar a los partidos, cuánto dinero van a poder para cuánto dinero de los mexicanos. Es exactamente lo mismo. Yo estoy leyendo por alguna razón, creo que por la reunión que tuvimos allá en el grupo María Cristina, uh-huh. Saliendo de ahí, caminé, tomé un taxi y ese fin de semana compré a Espota. Creo que discutí contigo de Luis Espota. Por supuesto. Y entonces empecé porque el libro ese lo traté de leer con un libro que tenía mi padre, el original de la impresión aquella, sí. Que era unas páginas amarillas muy chiquitas y con la noticia que yo no tengo ojos ya para ver esa letra tan chiquita. Y por fortuna encontré un Luis Espota mucho más accesible en las librerías. De lo viejo. En las librerías nuevas. Ya, excelente. Una nueva edición. Y lo traigo porque lo estoy literalmente releyendo. Y toda la historia de Palabras Mayores es el dinero. Luis Espota muere creo que en el 78. Sus libros son escritos, la parte importante de su obra está escrito en el primer tramo de la década de 1960. Sí. Habla sobre el presidencialismo, habla sobre la política en México con otros nombres, y toda la conversación es el dinero. Toda la conversación son los poderes, los empresarios.
cuánto dinero le van a poner a la campaña, qué va a decir el señor presidente, los secretarios, pase usted, siéntese, mire el dinero, ahora esto, el dinero, la prensa, que aquí cuánto dinero le vamos a dar, dinero. Yo lo que veo es que el sistema político mexicano está en una decadencia bárbara, que de repente dejamos de ver la gran película. La gran película es que se están peleando un puñado de individuos ajenos a nosotros, el gran pastel. ¿Cómo se van a terminar de repartir lo que le queda a México? Nadie de nosotros dice absolutamente nada, porque se acabaron, por ejemplo, el petróleo. ¿Cómo es posible que se acabaron Pemex? ¿Cómo? Todavía ustedes me acompañarán en esto, porque todavía hace 20 años nosotros estábamos festejando la abundancia de México. Sí. Se hablaba de la petrolización de la economía mexicana. Claro, porque lo estaba. Sí. Porque en efecto había dinero. Ahora estos muchachos van a recibir un cascajo de empresa. El fin del sueño. Eso es lo que van a recibir. Entonces, pues yo lo que veo es la misma fiesta, el mismo triste camino hacia el siguiente gobierno, que va a ser lamentablemente lo mismo que hizo el anterior, a menos de que la gente se decida y de repente de una gran patada o de un gran manotazo en la mesa y diga basta y haga un cambio. Yo tengo mucho tiempo esperando eso y no sucede. Pues es algo que yo creo que cientos de millones de mexicanos están en espera de. Sin embargo, el futuro no es tan prometedor como quisiéramos, porque precisamente el petróleo, que era nuestro sostén, terminó siendo vendido en la época de Salinas, más que vendido, creando una empresa internacional. Pues queda mucho por decir, Alejandro, y pues caramba, ¿qué podemos decir? Que vamos a seguir platicando contigo si nos lo permites. Y todos tenemos manera de decirlo, tenemos nuestras redes, tenemos nuestros Facebook, nuestro Twitter, tenemos nuestros medios, los que sean chiquitos, grandes, y nuestra obligación es decirlo. Claro. El canal no importa. Muy cierto. Pues te agradecemos muchísimo, Alejandro. Al contrario. Es muy interesante escucharte, sin duda. Conoces de qué manera las entrañas de lo que es nuestro oficio. Y ojalá y tengamos forma de tenerte varias ocasiones aquí. Encantado siempre. Gracias, Muchas Alejandro. gracias. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Pepe Sobrevilla. Al contrario, Raúl, gracias a la gente que nos estuvo siguiendo. Y también agradecemos a nuestra audiencia digital que nos sigue en el mundo y a nuestro muy profesional equipo de producción, joven, talentoso, inquieto y además creativo. Muchas gracias también, por supuesto, a todos ustedes. Nos veremos la próxima semana en la agenda del emprendedor de Astele.tv. Vaya programa que tendremos, no se lo pierdan.